Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Encuentros del Miércoles en New York. Como todos los miércoles, estamos aquí presentes a las 7 p.m. hora de New York para juntos hacer este programa. Hoy con una invitada especial, ya verán quién es. Recordarles así que el próximo miércoles, julio 31, tendremos el dueto de Jen Sullivan y Martín Rivera, que nos presentarán cómo explorando una vida pasada me ha ayudado. Recordarles también a todos ustedes que ya están abiertas las inscripciones para el retiro con Sergi Torre aquí en New York. Esto se realizará los días 1, 2 y 3 de noviembre. Pueden reservar su plaza mandando un texto o un cell directamente si quieren a Ernie Torres al 908-295-4393. Ernie Torres, otra vez con nosotros. Así quiero agradecerles a todos ustedes que están miércoles tras miércoles con nosotros aquí disfrutando de cada uno de nuestros invitados y que llenan nuestras almas de tanta alegría. Gracias por compartir nuestros videos que se encuentran en nuestro canal de YouTube, Encuentros del Miércoles en New York. Gracias por darle un like, un me gusta o suscribirse, que sería lo mejor para ayudarnos a continuar vivo en esto de las redes sociales. Gracias, gracias, gracias. Saben que cada uno de nuestros invitados siempre nos dejan una porción muy, pero muy linda de todo su conocimiento. Y hoy, desde Uruguay, nuestra querida amiga María Isabel Díaz, que nos presenta Quiero Sanar. ¿Cómo estás, María Isabel? Bienvenida. Hola Adriana, ¿cómo estás? Espero que me escuchen bien porque justo ahora está lloviendo mucho aquí en Uruguay. Pero Ay, espero que se escuche bien, 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 ¿sí? ¿Cómo están? está, Primero agradecer la invitación a Adriana y para saludar a toda la gente que esté ahí escuchando y prestando atención. Gracias por su gracias, presencia. gracias. Recordarle siempre a usted que este programa se extiende por muchísimos lugares del mundo a través del video que queda grabado. Asimismo, quería decirle que el sonido está un poquito así como borrosito. No estamos usando la pieza que dijimos. ¿Logró hacerlo? ¿Está bien usted? ¿Me escuchan bien ahora? ¿No se escucha bien? No, no se escucha bien. Vamos a volver al sonido entonces del aparatito. A ver si se escucha mejor. Lástima, ¿no? Como estamos en vivo, todo esto puede suceder. La paciencia es lo último que se pierden, dicen. Quiero así también hacerles saber a todos ustedes que María Isabel se desempeña como fitoterapeuta, somaterapeuta en biosíntesis y muchas otras cosas más que nos irá comunicando a medida que vayamos conversando. ¿Cómo estamos ahora? Mejor ahora. Sí, mucho mejor. Ahora sí, mira, está perfecto. Ahora ya sabemos que está. Disculpen, ¿eh? Que había No, hecho un pequeño por cambio, pero favor. parece que no es bueno. A las órdenes, claro que sí. Nos Este, encantaría saber de ti cómo fue que llegaste a este camino, qué fue lo que te llevó al encuentro de esto, de este regalo que tú posees. Eh, ujú, ¿Qué son las cosas a las que te dedicas hoy en día? bien, quiero contar un poquito la historia primero. Excelente. Em, yo vivía en el medio del campo, digamos, cuando era pequeña, no sabía quién era mi guía espiritual, no tenía idea de nada. Bueno, una amiga me invitó a hacer fisioterapia, soy fisioterapeuta universitaria. Cuando atendía a mis pacientes en Uruguay, yo decía, no los estoy ayudando como yo quiero, la parte emocional no tenía acceso, no tenía técnicas para ayudar, ¿sí? Y ahí surgió un programa de televisión para ir, y me invitaron a ir a Punta del Este, que es un balneario de Uruguay, y ahí los pacientes que atendía en Punta del Este me invitaron a ir a Buenos Aires. En Buenos Aires tuve la posibilidad, gracias a los mismos pacientes, de estudiar biosíntesis. Biosíntesis es una terapia de Inglaterra que ayuda a trabajar las heridas de la niñez, el carácter de la persona, lo que le tocó vivir, etcétera, ¿sí? De ahí le decía a mi maestra, pero yo necesito
más técnicas porque soy fisioterapeuta, entonces no me alcanzaba con la somatoterapia en biosíntesis y me sugirió estudiar Healing, la línea Brennan de Estados Unidos, que tiene que ver con imposición de manos, que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con el sonido. Y ahí me sentí más afín por el sonido. Mi mamá era soprano lírica, entonces el sonido para mí era un amigo, ¿sí? Y no le tenía miedo a ejercer el sonido. ¿Por qué el sonido? ¿Por qué la imposición de manos unido a la terapia de biosíntesis? El sonido es del paciente, el sonido es de cada chakra. Lo que hace el terapeuta es emitir los sonidos de los chakras para limpiar, ordenar, sanar, limpiar, lo que sea necesario para regular la circulación de los mismos. Pero además de hacer eso, trabajamos indefectiblemente con la historia del paciente. ¿Qué pasa? Por más que yo limpie y trabaje la circulación de los chakras, si la persona tiene heridas o bloqueos emocionales energéticos, va a volver, si no trabajo esa herida como terapeuta, el paciente va a repetir la misma, el mismo síntoma, la misma patología, etcétera. Pero en esta formación última piden que sepamos quién es el guía espiritual de nosotros. La parte espiritual me costaba un poquito hasta que en una meditación vi a mi guía espiritual y me tocó María Virgen como guía espiritual. Fue un tema un poco difícil en el momento porque era una entidad conectada con lo religioso, pero yo orgullosa de tener a la Virgen como ayuda espiritual para mi trabajo terapéutico. Digo, pero si tengo a María, me vino corriendo a Uruguay a preguntarle a mamá por una historia de los 2 meses que los médicos de un hospital de aquí me habían desahuciado por un problema respiratorio grave. Y mamá era muy devota de la Virgen, entonces iba todos los días a la capilla del hospital y le decía, si la salvas, ella te puede ayudar en un futuro. Dije, bueno, pero si tengo a la Virgen, tengo que aprender a escuchar lo que quiere de mí y tengo que aprender a escuchar cómo me puede ayudar a trabajar terapéuticamente con los pacientes. Me enseñó técnicas. Me enseñó técnicas que tienen que ver con el trabajo de espejo, con esas heridas de la niñez, ¿sí? Por ejemplo, en la violación, por ejemplo, en la violencia, por ejemplo, en la depresión, por ejemplo, en muchos temas. Cuando voy emitiendo los sonidos de los chakras, ella va trabajando con cada persona. Desde una neuralgia de trigémino a una limpieza de chakras, a un problema de las heridas, se va trabajando siempre paralelamente. No solamente ayuda a trabajar las heridas y a transmutar la energía de la violación o de la violencia, sino que también trabaja en diversísimos temas, de acuerdo a la necesidad de cada persona. Ella me hizo viajar a México en el 2015. Yo decía, ¿por qué tengo que viajar a México? Porque ella quería que yo entendiera que lo que hacía era real cuando me enseñó a trabajar en grupos. En las formaciones me enseñan a trabajar con el paciente individual y ella me enseñó a trabajar en grupos con el sonido. Pero ya después me fue dando más herramientas y el sonido solo de los chakras ya no era suficiente, se transformó en un canto sagrado, ¿sí? Entonces, yo no entendía mucho, pero la energía del paciente es la que me va mostrando lo que hacer en cada situación y en cada sesión, ¿sí? El paciente puede venir con angustia, se trabaja la angustia, pero después se va a trabajar lo que aparece en esa sesión, que puede ser aquella herida, aquel episodio de la niñez, aquel momento en su escuela. Eso se va trabajando en el momento de que se emite el sonido. Y María a su vez va trabajando en lo que el paciente ni el terapeuta saben. Por eso valoro tanto su trabajo terapéutico. ¿Qué me enseñó México? En México son muy devotos de María, pero además tienen mucha visión. Entonces yo sentaba a los medios a mi izquierda en las sesiones cuando hacía el canto en los grupos y yo los dejaba hablar primero a ellos para que los pacientes vieran lo que había hecho María con cada uno durante la sesión de sonido, ¿sí? De sonido terapéutico y canto sagrado. Y lo hermoso era que en cada uno trabajaba según su necesidad. Por ejemplo, una señora había traído la historia de su hermano, ¿sí? Que había sido violado en su adolescencia. Eso sucedió en Mazatlán. Y ya era abuelo este hermano de ella.
pero tenía todavía esa herida sin trabajar de la violación de adolescente. Entonces ella vio cómo María se sentaba en una silla vacía que había al lado de ella y sentaba a su hermano en la falda para ayudarlo a trabajar esa herida de su adolescencia. ¿Se entiende? Sí. Yo iba emitiendo los sonidos correspondientes y ella iba trabajando con la persona, transmutando la energía que él tenía en ese bloqueo emocional que se había formado por la violación en su adolescencia. ¿Sí? Hay muchos ejemplos, pero voy a seguir dando ejemplos para que la gente entienda qué es lo que se hace realmente. La técnica es el sonido, la técnica es la técnica de energía sutil de la línea Brennan, ¿sí? Los conocimientos son de la biosíntesis, eso digamos, me da la seguridad del conocimiento terapéutico, de la historia del paciente, qué rasgos, de qué carácter, qué sostén terapéutico tengo que darle durante el trabajo terapéutico. María se encarga de ir trabajando todas estas heridas y el sonido va a ser el que el paciente necesite. Puedo estar trabajando miedos, puedo estar trabajando bloqueos, puedo estar trabajando esa herida, pero lo que más interesa es estimular al paciente a llegar a esa herida y trabajar en espejo con María sobre esa herida. Vamos a otro ejemplo. Una chica que tenía audiencias con su violador y se asustaba mucho, ¿sí? Y cuando salía en la bicicleta se caía de su bicicleta periódicamente y el padre estaba muy preocupado por ella, pues se lastimaba mucho. Cuando hicimos las sesiones, ella veía durante el sonido, durante la terapia, durante la sesión, ella veía cómo se desmoronaban las paredes del lugar donde él la violaba cuando era niña, ¿sí? Y después pudo ver cómo María le transmutaba la energía de ese violador y se lo transformaba en algo pequeño y ella ya no le tenía más miedo. Todo eso es a través del sonido, a través del trabajo consciente con María en espejo y el resultado es que la persona dejó de tenerle miedo en las audiencias y dejó de caerse de su bicicleta y empezó a tener una vida de equilibrio, de armonización, estar tranquila y fue evolucionando. Un excelente estudiante de economía es hoy y pudo salir de esas heridas. ¿Qué es lo que importa saber de estas terapias? ¿Cómo se logra transmutar esas energías de violencia y de violación en los pacientes? Como terapeuta, como somatoterapeuta, como fisioterapeuta, como estudiante de medicina, digo que hasta ahora yo no tenía la posibilidad fácilmente de transmutar esa energía intrincada en la energía de la persona. La persona aprende esa energía de la violencia o esa energía del violador o esa energía de la depresión o esos problemas que tuvieron de niño o adolescente cuando les haya tocado, pero no tienen la posibilidad fácilmente de poder transmutar esa energía y crecer. Lo que logra la divinidad, en este caso María, que es mi guía espiritual, es que el paciente puede ver la diferencia y puede ver cómo se transmuta esa energía, cómo cambia la energía de la persona amenazante, porque esa niña tenía 7 años cuando empezó a ser violada. Era muy pequeña, por eso el miedo hoy adulta, a pesar de que era adulta, en las audiencias con él, cuando estaba preso, ¿no? Ella tenía que dar testimonio y le asustaba a esa persona imponente, claro, porque ella era la energía que sentía de niña, no de ahora adulta. Entonces, la terapia ¿para qué sirve? Justamente para transmutar esa energía y que la persona recupere su libre albedrío, su identidad, fortalecer su identidad y poder enfrentar esa energía de esta persona adulta, sí, agresora. Entonces, hay mucho para explicar, pero María eso es lo que más me interesa. En los casos de los violentos, por ejemplo, de un papá violento, aunque esté en el otro plano, se puede trabajar ese papá, esa herida, con ese papá violento. ¿Cómo se hace? Se va a la niñez y se trabaja ese momento de la violencia y el paciente deja de sentir esa violencia en el momento porque María le presenta a un papá arrepentido, le presenta a un papá, digamos, angustiado por lo que vivió, por lo que hizo, y el paciente deja de sentir esa violencia en sí. ¿Qué pasa cuando no se trabaja la violencia, cuando no se trabajan las heridas?
el paciente sigue eligiendo un violento como pareja, el paciente sigue sintiendo la violencia que no es de él, pero que tiene que trabajarla para que salga de él o para que se transmute, mejor dicho, y la persona deja de sentir esas molestias y, no y deja de proyectar en el otro también y de elegir parejas, digamos, violentas, ¿sí? Ariana, ¿puedes preguntarme o la gente puede preguntarme para que yo pueda explicarme más si quieren y poder aclararles Definitivamente. más? Am, lo que yo tendría para preguntar es cómo la comunicación con María. ¿Qué usas una técnica, una meditación o ella se presenta en tu ser y tú comienzas a sentir? Me encanta la pregunta porque así les enseño también. Em, María es mi guía espiritual, eso está claro. Eh, Simplemente primero se prepara el paciente energéticamente, se hace la línea de vida, se trabaja con el sonido para ir calmando la energía, alineando la energía, y después que se logra que el paciente entre en esa energía de silencio, de receptividad, ahí se convoca a María. El paciente también, ¿sí? Lo que tiene este trabajo terapéutico es que estimula la presencia de María en el trabajo terapéutico con el paciente y el paciente puede ver. Pero no, lo que más importa no es que vea a María, pero pueden sentir su energía. ¿Y Mm. por qué les enseño a convocar a María? Porque ellos tienen que visualizar el trabajo terapéutico de ella. Tienen que visualizar lo que hace con ese papá, con ese violento, con esa persona violenta, con ese violador, ¿sí? Con esa situación, con esa herida que vivieron de niño. Y nos tenemos que ir a aquel episodio y María le presenta a ese papá o a ese violador y ella en el medio trabaja con esa persona, ¿sí? Se la convoca simplemente, pero ya no se convoca solamente a María, se convoca a Jesús, se convocan los ángeles, vienen todos. Y ahí empieza un sonido diferente. Yo no puedo explicar, no es una A más B igual C, porque eso va saliendo de la energía de la persona. No se puede decir de antemano qué va a suceder, cómo lo voy a hacer, porque es algo que va a surgir en la sesión. Es una enseñanza que le hago a cada persona o al grupo, ¿sí? De cómo convocar a María y cómo trabajar con ella. Es un trabajo bellísimo y donde lo más importante es que el paciente, además de convocarla, tome conciencia del trabajo terapéutico de ella y realmente acompañen todo lo que les voy enseñando para que reciban la curación o para que reciban la ayuda energética de María, ¿sí? Em, ¿Va quedando más claro, Adriana? Absolutamente. ¿Cómo son los síntomas que presenta uno para poder definir de que necesita sanar algo? Y sobre todo la diferencia entre sanar y curar. Existe esa diferencia, ¿correcto? En realidad yo no pongo muchas palabras a eso, no es para mí lo más... em, curar no me gusta, pero no sé por qué. O sea, a mí me gusta la palabra sanar porque me parece que es como más contacto con el paciente, porque el sanador no es uno, el sanador es el paciente. Es como que lo único que hace uno es conectar la energía del paciente con la energía de María y con mi energía para ayudarlos energéticamente, pero si ellos no están dispuestos o receptivos a recibir esta energía de trabajo terapéutico de la energía de María, estamos como que no vamos a lograr mucho, ¿se entiende? Es muy importante la receptividad y es muy importante que el paciente esté dispuesto a estar receptivo. No tienen que querer en María, acá no hago apología de María, ni de Jesús, ni de los ángeles. Simplemente soy una terapeuta X para que tengan una idea. Todos mis colegas, ninguno tenía una entidad religiosa como guía espiritual. Yo tengo a María por lo que les expliqué hace un ratito. Tengo a María porque me entregaron a ella cuando era una bebé de 2 meses. Pero me enteré a mis 32 años que la tenía de ayuda espiritual. Y me encantó. Pero ¿a dónde iba con este comentario? A que sepan que el don de sanación los tenemos todos. Ah, qué Nunca hablé de don de curación, siempre hablé de don de sanación. Y eso lo dice María. A veces la escucho, muchas veces la escucho. Digo a veces o muchas veces. Me cuesta decir eso porque nunca sé si me va a hablar, porque a veces habla y a veces no. O me da mensajes y a veces no. ¿Será que cuando el paciente necesita escuchar algo, no? Este, y es muy concisa, de pocas palabras, pero muy clara. Y el mensaje es para la persona, no para mí.
¿Qué quiero decir con esto? Que la persona va a escuchar lo que necesita escuchar. Y no tengo que entenderlo yo, lo tiene que entender la persona. Sí, el mensaje, ¿se entiende? Este, creo que ahí está explicada la pregunta, ¿no, Adriana? Sí, te había comentado también cómo uno puede advertir, cómo puede hacerse consciente de que necesita comenzar a sanar algo. ¿Cuáles serían los síntomas de uno? Hay muchísimos. ¿Por qué el título se llama Quiero sanar? Porque hay mucho nivel de inconsciencia en la gente. O sea, la gente cree que está bien y que no necesitan ayuda a veces. En mi país, por ejemplo, consideran que están bien, yo estoy bien, y no se dan cuenta de que todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Eh, Más que nada para sanar vínculos, para estar bien con el otro, para estar bien con uno mismo, para ir progresando, evolucionando en la vida, para crecer, para trabajar mejor, para poder ser mejor persona, pero es un trabajo de prestarnos atención. Puede ser angustia, puede ser enojos, puede ser conductas que repetimos, puede ser enojos que se repiten, puede ser incomodidad que se repite, depresión. Hay síntomas que nos muestran que, o como muchos signos que nos indican que podemos estar precisando dolencias diversas. Una dolencia puede indicarnos algo, por supuesto. Y vos me dirás, Isabel, ¿alivias el dolor? No, lo importante no es aliviar el dolor solamente, sino ver por qué ese dolor. De ahí podemos llegar a la famosa herida de nuestra historia. Y cuando trabajamos esa herida, no se va a repetir ese dolor. Por ejemplo, ¿no? Hay mucho para explicar sobre el tema. Una patología igual, un dolor de estómago. Si me duele el estómago, bueno, me duele el estómago, resuelvo lo del estómago y ya estoy pronta. No, el estómago tiene que ver con el plexo tiene que ver con nuestra identidad. Si trabajo a nivel, digamos, de la identidad y me voy a la herida que llevó y tiene que ver también con nuestro nervio vago, porque el nervio vago que tenemos en nuestra cabecita va a inervar profusamente el estómago. Y si estoy nervioso, ¿por qué estoy nervioso y por qué genero esa herida en el estómago? Entonces todo eso se tiene que trabajar a nivel de la historia. ¿Por qué siento esos nervios? ¿Por qué el estómago se hiere? ¿Por qué tengo esa patología? Y cuando emito los sonidos, me estoy yendo a trabajar la memoria celular ancestral, toda nuestra historia. El sonido no es solamente que trabaja en los chakras, sino que trabaja todo el ADN y toda la memoria celular conectada, toda la memoria celular ancestral. Entonces, María, mientras tanto, también está trabajando. Y yo les estimulo mucho a trabajar con las manos de María, interactuar con la energía de las manos de María, o con su velo, o con su manto. De acuerdo, cada uno se va a sentir más amigo de algo de María para trabajar con ella. Ellos van a elegir si las manos, si el manto. La respiración es muy importante para interactuar con su energía. La receptividad, la interacción, la respiración, todos son muy necesarios para el trabajo terapéutico que se realiza con el sonido y con María. Este, Pregúntenme con mucho gusto. Me encanta porque me van dirigiendo a ayudarlos y enseñarles mejor. Adelante, Merite. Hola, buenas noches, María Isabel. Hola, Mira, Merita Torres, ¿cómo estás? desde, desde Santiago de Chile. Ah, El bienvenido que Santiago de Chile, qué lindo. sí, ¿sabes? Te quería preguntar lo siguiente. Son dos preguntas. Una dice que tú cuando hiciste como, digamos, a lo que tú te dedicaste, hablaste acerca de que tú viajaste a una parte a México, parece, para hacer la limpieza de los triglicéridos. ¿A qué te refieres tú con eso? Triglicéridos. No, no, Sí, limpieza de los limpieza triglicéridos. de trigémino. ¿Trigémino? Ah, no, no. ¿O no? Buena pregunta, gracias. Hace poco atendí una paciente que tenía una neuralgia del trigémino. Acá en Uruguay le llaman el dolor del suicida porque es muy doloroso. Y Ah, esa paciente estaba muy dolorida y cuando trabajé con ella vi sombras energéticas alrededor, pero no conectado directamente con el trigémino, sino con un chakra y parte de su cuello, de su nuca. Y cuando limpié toda esa sombra con el sonido, con las manos, fui trabajando con María,
desapareció el dolor del trigémino. Lo que está buena la pregunta porque así explico mejor cada vez. Sí. ¿Qué pasa? No es solamente trabajar la dolencia del nervio, sino ver qué hay atrás de esa neuralgia. ¿Se entiende? Hasta que no se trabajó esa sombra energética alrededor de ese dolor que no estaba directamente en la zona que le dolía a ella. ¿Se entiende? Primero había que trabajar lo que yo veía y el bloqueo, se hace un escaneo. Ahí estoy respondiendo un poquito a tu pregunta, Adriana, anterior. Al hacer aquel escaneo que les contaba al principio, yo puedo visualizar qué existe en el paciente que está provocando ese dolor, ¿sí? Y hasta que no trabajo eso que veo con María y no pregunto qué es y qué tengo que hacer, difícilmente pueda liberar el dolor del trigémino. ¿Se entiende? Entonces, el dolor desapareció cuando se trabajó esa sombra energética y ese bloqueo que había cerca, pero no en el lugar, ¿no? O sea que hay mucho para explicar. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Gracias. Y la Merita. segunda, María Isabel, la segunda es cuando tú dices que trabajas con la energía, con el sonido del paciente. ¿Tú lo haces como a través de chakras así? ¿Le vas o visualizas eso? ¿Y la persona tiene que estar con los ojos cerrados? Muy O tú, importante. Es muy útil la pregunta, Merita. Primero, el sonido los emito de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Yo emito los sonidos de ustedes, son de ustedes los sonidos, pero voy a emitir el sonido que ustedes necesiten. Por ejemplo, el paciente trae miedo, ¿sí? Yo me voy a quedar en una vocal, pero no es que yo me quede voluntariamente porque yo elijo, sino porque el paciente lo necesita. Y puedo prolongar ese sonido muchísimo de acuerdo a la necesidad que tengan. Pero no estoy trabajando solamente el miedo, voy a estar limpiando neuronas, voy a estar limpiando sinapsis, voy a estar trabajando dendritas, axones, voy a estar trabajando el chakra en sí. Depende de la necesidad que tengan. Entonces, el sonido se va a prolongar de acuerdo hasta que estén bien. Es arduo, es bonito, es muy relajante, es muy sanador, porque esa carga que se acumuló por la historia, por esa herida, por ese bloqueo, por ese trauma, el sonido es un poderoso agente de curación. Perdón la palabra curación, pero ahí viene poderoso agente de curación. Por eso me cuesta separar y Sí. decir sí o no, porque es difícil decir sí o no una cosa u otra. ¿A qué se refiere el sonido a su poderoso agente de curación? Así lo define Brennan en sus libros, que el sonido va a trabajar aquel ADN, aquella sombra, y va a quitar la carga negativa que haya a nivel celular hacia afuera. Y eso va a permitir que la persona recupere ese bienestar y va a decir, no sé, pero yo me siento mejor o yo me siento bien. Y no saben lo que sucedió. Lo que sucedió es que el sonido fue al ADN, trabajó, movilizó, limpió, sanó y María, imagínense, porque María va a estar trabajando paralelamente y yo no sé lo que está haciendo a veces. A veces sí me deja ver, pero a veces no. Y no tengo que ver, yo lo que tengo que hacer es esto que te acabo de comentar, ¿sí? Es hermoso, sí, a veces se prolonga mucho y a veces tengo que contar una anécdota para que se entienda un poquito más. Cuando el COVID en el 2020, todo el mundo hablaba de vacuna y antivacuna. A mí me llegaban pacientes que estaban internados con máscara de oxígeno en los distintos hospitales o sanatorios de Uruguay. Y resulta que cuando yo trabajaba a nivel del punto del alma con el sonido, mi vibración del sonido tenía que elevarse muchísimo y yo no entendía por qué. Y yo sentía que estaba peleando contra algo con el sonido. Y resulta que yo sentía que estaba peleando contra un demonio. Yo no les puedo explicar. Sé que hablé con un colega de Uruguay en Córdoba, que estaba en Córdoba en ese momento. Isabel, ¿sabes que es real el tema del demonio? Bueno, no lo sé, le digo. Bueno, yo te voy a mandar un documental de un científico italiano donde demuestra que en determinada frecuencia de sonido está ese demonio en el COVID. Entonces, cuando yo liberaba esa energía que había entrado al paciente, cuando liberaba esa energía a través del sonido, con María y con Jesús, porque yo estaba desorcizando con el sonido y con la cruz y con María.
Y yo no sabía que estaba exorcizando, pero estaba exorcizando. Entonces, ahí cambiaba, el paciente retrocedía en su patología en 3 sesiones en lugar de ir a entubamiento. Se va Excelente, entendiendo cada excelente. vez un poquito más, ¿verdad? Sí, Entonces, excelente, sí. entonces, ¿a dónde voy con estos comentarios? A que es muy amplio para explicar, entonces puedo estar tocando distintos temas y perder un poco el hilo, pero que sepan que es así de amplio y que María puede estar trabajando también, me acuerdo, en Puebla, México. Isabel me decía, el dueño de casa de ese lugar que había llegado, yo tengo una deuda con Guatemala que no la voy a cobrar nunca más porque están cerradas las compuertas, bla, bla. No sabemos. María va a trabajar, no sé lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, trabajábamos con el sonido y ¿qué pasó? Un día me llama a Jalapa, yo viajaba entre Puebla y Jalapa, ¿sí? Jalapa es otra ciudad cercana a Puebla, a 2 horas de Puebla. Y me dice, Isabel, recuperé la mitad de la deuda con Guatemala. Bueno, ¿Qué hizo María ahí? No me pregunten, porque no lo sé, ¿sí? Sé que la energía se movió, ese bloqueo que habías. Entonces, para darles un ejemplo más concreto, una chica en otra ciudad de México, tengo un poco de confusión entre Fresnillo y Zacatecas por ahí, me decía, yo tengo una estética, en México es como si fuera una peluquería para nosotros. Dice, no puedo mover mi estética, que María me ayude, que me muestre cómo. Y ella me comentó a mí, me mostró, me cambió los pisos, me pintó las paredes de blanco. Ahí le mostró cómo hacer para mejorar su estética, para que funcionara. Tenía que hacer eso. En otro paciente, para dar un ejemplo, había sufrido mucha violencia, una señora de mediana edad, eso en Mazatlán. Y yo le decía, María, esta persona sufrió mucho, habría que regalarle un ramo de rosas blancas. Y la paciente veía las rosas blancas. qué lindo. ¿Ah? Entonces, ¿a dónde Ya, voy con estos muchas comentarios? gracias, extraordinario, extraordinario, me ¿Ah? Para que encantó se la... entienda más, ¿no? Quiero que estos Sí, ejemplos sí, van a así voy a explicar seguir mejor. aprendiendo. Sí, sí. Esa energía divina que a veces la gente dice, yo puedo solo, mi yo superior, todo bien. Es una energía que está a nuestra disposición. Somos un todo con el universo. Podemos interactuar lo que querramos o podemos no interactuar. Elegimos nosotros, ¿sí? Yo elijo interactuar porque es mi guía espiritual y me ha demostrado en todos estos 30 y pico de años de terapia con ella, me ha demostrado cuánto ayuda su ayuda. Entonces yo no voy a decir que no voy a trabajar con María cuando me quiere ayudar y quiere ayudar. Es como, no le quiero llamar don, es mi guía espiritual y ella puede hacer lo que yo no puedo hacer como terapeuta. Entonces, después de todos estos estudios de tantos años, no voy a decir que fui yo que hice tal. Cuando era solamente fisioterapeuta, no había estudiado biosíntesis, no había estudiado healing, no tenía las técnicas de energía sutil, no tenía los registros akáshicos, no tenía la senda chamánica, no tenía nada de eso. Yo me acuerdo que era fisioterapeuta, trabajaba acá en Uruguay, en el interior, y ya pasaban cosas muy lindas con los pacientes. Yo no sabía que tenía María conmigo. Y me acuerdo de un paciente que tuvo un accidente vascular encefálico en una X lugar de la cabeza donde supuestamente no pueden caminar más, quedan en sillas de ruedas. Entonces le dije al doctor que me dijo, mire, este paciente va a quedar en silla de ruedas. Bueno, doctor, le digo yo, ahora es mi paciente, no sé si va a quedar en silla de ruedas, eso solo lo sabe Dios. Entonces era un paciente con X poder adquisitivo, entonces pudimos como terapeuta instalar unas paralelas en su casa, todos los elementos que precisaba en su casa. ¿Y para qué exige el reflejo rotuliano? El reflejo rotuliano es cuando uno da una patada involuntaria a nivel de la rótula, a nivel de la pierna, trabajamos el reflejo rotuliano, ¿sí? Y conseguimos el valor 3 mínimo de cuádriceps, que para el fisioterapeuta es el valor mínimo que se necesita para que la persona se pueda incorporar, parar, ¿sí?
Y yo ya tenía a María ahí. Ese paciente caminó y manejó su auto, automático, por supuesto, ¿no? Porque él tuvo que usar una férula de posición, etcétera, pero él logró caminar con su trípode y con su férula de posición en la pierna y manejar su auto automático. Sus últimos años de vida los pudo disfrutar como él quería y los disfrutó. Hay muchos más, hay tantos, tantos. Un niño de 13 años, este niño va a seguir con esa marcha antálgica, no pudimos hacer tal cosa. Bueno, vamos a ver. Imposición de manos con María, pero no sabía que era con María. Imposición de manos ya hacía, pero inconscientemente. Y ese paciente no siguió con su marcha antálgica, con su renguera. ¿Ah? 13 años no podía quedar así con esa renguera. Entonces se trabajó de tal manera sus músculos con imposición, con esa energía, para que este paciente no siguiera repitiendo esa marcha antálgica. Bueno, volviendo a la actualidad, preguntas a las órdenes. Ok, esto es lo que llega a mí. La definición para mí, lo que yo he aprendido de miedo es, perdón, curar versus sanar. La parte de curar es la parte física y la parte de sanar es la sanación emocional. Entonces, cuando sanas lo emocional, comienzas a curar la parte física. Y con las vibraciones que tú generas en tus cánticos, empieza a fluir esta vibración y hace que tu parte emocional comienza a elevarse y comienza a curar eso que necesita tu cuerpo. ¿Está bien? Es hermoso visto así. Bueno, yo le agregaría a eso que es hermoso. Hay mucho para explicar. Cuando es muy amplio, lo físico, lo emocional, está todo unido. Todo unido. Somos un ser integral. Mente, cuerpo, espíritu, emociones, todo unido, ¿sí? El sonido va al ADN celular, pero también trabaja las emociones, Okay. trabaja todo junto, ¿sí? La mente, a mí me encanta trabajar la mente, me voy mucho con la I, porque los miedos ancestrales son tantos, porque no estamos hablando solamente de miedos de esta vida, a veces nos vamos a otras vidas. ¿Cuánto de genético y cuánto de esta vida? No lo sé. Pero una paciente en Jalapa me comentaba, me vi en una vida con ruedas, con una carreta con ruedas de madera y yo vestida de largo. Pero no es solamente vernos en otra vida. A mí lo que me interesa de estas técnicas, estas formas de terapia, es que en esa vida, si había algo que sanar, se sana porque María trabaja en ese momento. No es solamente ver la herida o ver la situación, sino trabajarla y sanar. Eh, ¿Cuánto se trabaja con el sonido en lo emocional y en lo físico? Es muy difícil de definir esto es emocional y esto es físico. Somatizamos evidentemente las emociones en nuestro físico, eso es seguro. Por eso las heridas, trabajar las heridas de la niñez para no repetir esos enojos, para no repetir esa angustia, para no repetir esa depresión. ¿Quién era depresiva cuando era chica? Mi mamá. Bueno, vamos a un episodio de cuando mamá presentaba esa tristeza. María frente a la mamá, para que no siga tomando esa energía de depresión. Esa energía no es del paciente, es de la mamá cuando era niña. Hasta que no se transmuta esa energía, ella va a seguir sintiendo esa depresión, porque es lo que su energía aprendió de niña. Entonces, esa energía que la persona aprendió siendo niña, la va a seguir repitiendo de grande. Pero lo peor no es solamente sentirlo ella, sino que va a elegir también personas depresivas, porque eso es lo que su energía aprendió y se va a sentir afín con otras personas con su mismo problema. El trabajo terapéutico sobre esas heridas va a ir liberando y va a tomar conciencia con su esencia que siempre es positiva. Por eso se trabaja el carácter, por eso se trabaja la historia, por eso se trabaja la herida. ¿Sí? La esencia de las personas
Las personas cuando nacen, nacen libres, felices, divertidas. Después van adquiriendo el enojo del papá, la depresión de mamá. Voy dando ejemplos, ¿no? Y se transforman en carácter. En algunos este carácter, en otros otro carácter. Lo que tuvo de bueno ese aprendizaje de la biosíntesis es saber qué carácter y qué sostén terapéutico debo darle a esa persona si lo que prepondera es el miedo, la angustia, el enojo, el narcisismo. No quiero nombrar los caracteres porque es entrar en un área que no es del interés lo más importante. La idea no es saber, este es narcisista. No queremos eso los terapeutas. Lo que queremos es trabajar las heridas, porque son rasgos de cada carácter, no es que sea un carácter solo en cada persona. Entonces, volviendo, la esencia siempre es positiva. Entonces, los terapeutas vamos a trabajar en el área de los sentimientos negativos. Y después tenemos el área de la máscara, cómo nos presentamos al mundo por fuera de esos sentimientos negativos. El terapeuta tiene que ir a la máscara, convencer al paciente para entrar a ese enojo, a esa angustia, para ir liberando esas emociones que están dentro de los sentimientos negativos y de ahí tomar contacto finalmente con su esencia. ¿Cómo? María, sonido, canto sagrado. Y volvemos a la esencia. Y ese es el bienestar, el relax, la alegría, porque la persona recupera como su ser más íntimo, libre, feliz. ¿Ah? Esa es la idea de este trabajo terapéutico. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo. ¿Puede suceder que tengamos miedo a soltar el miedo? Tenemos miedo a soltar todos nuestros viejos mecanismos de defensa. Sí, por eso. Nuestros viejos mecanismos de defensa son tan amigos de uno que no queremos soltarlos porque nos acostumbramos a ese sobre todo, sí, que son nuestros viejos mecanismos de defensa, fueron nuestros amigos durante toda nuestra vida. Entonces, ¿quién quiere soltar ese abrigo? Nadie. Es exponernos, es mostrarnos tal cual. Entonces es como entregar nuestra energía a la curación o a la sanación, pero no es fácil porque hay que mirarse al espejo, pero como María es tan mágica y tan amorosa, cuando ella trabaja esas heridas, es con el fin de acompañarlos a hacer ese proceso, de trabajar esos viejos mecanismos de defensa de aquella herida que tiene que ver con aquella herida, ¿sí? Y que nos permite desabrigarnos de a poco esa capa, otros le llaman capa de cebolla, bueno, etcétera, etcétera. Lo que me importa a mí es irme a la herida para no hincarme en trabajar, hablar del carácter y todas estas cosas que son más complejas de entender. Lo resumo yendo a la herida o a las heridas e ir trabajando cada herida cada vez para que la persona vaya tomando conciencia, pero sanando también. Candruto confirmo, perdón, no es que es sanar y tomar conciencia paralelamente, ¿se entiende? Entonces, no me gusta explicar teóricamente solamente, me gusta como que sientan la sanación y que vivan la sanación. Yo sentí tal cosa, yo vi tal cosa, y eso es lo que, para el ejemplo de los niños que atendí cuando, que habían sufrido mucha violación y mucha violencia en mi casa acá. Ellos podían dibujar lo que veían durante la sesión de sonido con María, ¿sí? Y iban haciendo un proceso e iban dibujando lo que veían durante la sesión. ¿Se entiende? Y de ahí en más, ellos iban liberando miedos, cuando se trabajaban esas heridas, iban liberando miedos, angustias, iban sintiendo más paz, más tranquilidad, más bienestar. ¿Sí? Es complejo para explicar, pero también sencillo, ¿sí? O sea, complejo por un lado porque es muy amplia la historia de la persona, son muchos los ítems, mucha la violencia, mucha la violación que acá en Uruguay, en todos los países hay violencia y violación, pero se puede trabajar, se puede tomar conciencia, se puede trabajar y esos niños pueden tener una vida diferente, ¿sí? Otra calidad de vida y etcétera. ¿Preguntas En para el caso poder... de una persona que está experimentando un estado depresivo, pero al mismo tiempo ella tiene en su conciencia el que su niñez,
Su familia fue la mejor, su niñez fue la mejor, nunca le pasó nada, no hubo abuso sexual, no hubo abusos psicológicos, pero ella sigue estando en ese estado depresivo. Ahí me viene directamente escanear, ver qué bloqueos emocionales hay, físicos, trabajar con María y, y la persona tiene que ir prestando atención durante el trabajo terapéutico, qué siente, qué ve para que poder evolucionar y poder trabajar mejor. El paciente tiene la respuesta, el trabajo terapéutico la va a ayudar a ir tomando conciencia de a poco de lo que sucede, lo que está atrás, y quizás después se puede iluminar mejor qué la llevó a la depresión. Pero es difícil, es muy amplio el trabajo que se hace, o puede ser muy sencillo, depende de la situación de la persona, depende del estado, cuánto tiempo lleve de la depresión, etcétera. Pero que es bueno tratarla así porque la idea es que después esa depresión no avance a una patología, ¿sí? Este, cuando la persona llega a la depresión, es bueno trabajar para ayudarla para que no siga evolucionando eso hacia otros síntomas, ¿sí? Hay- Siempre hay que trabajar, no solamente así no tengan depresión, tengan angustia, una simple angustia si se repite y se repite y se repite, se puede transformar en una herida, en un órgano, todo eso, cuando hay heridas también se trabajan. Por ejemplo, un familiar muy querido tuvo en su esófago heridas en sus células que eran precancerígenas por tanta angustia repetida, por tanta angustia, por tanta sistema de creencias, o sea, angustia, em, bueno, etcétera. Cuando se trabajaba el sonido, trabajaba con María conscientemente, ella la veía perfectamente trabajando con ella y otros seres espirituales, no solamente María, y ella fue aliviando ese tema por supuesto, todo con acompañamiento del médico. Es muy importante el diagnóstico médico, es muy importante que el médico primero me, siempre me gusta que el paciente traiga un diagnóstico, me gusta no, es bueno que el paciente traiga un diagnóstico médico para tener la certeza de que está acompañada por un médico, ¿sí? Primero. Después, bueno, el trabajo terapéutico que el médico no pueda realizar, lo realiza un terapeuta, ¿sí? Que puede ser distintos terapeutas, pero puede ser, este trabajo con María también es muy lindo, muy bueno, ¿sí? El sonido va a esas heridas creadas en ese órgano y va haciendo, no solamente va limpiando y sanando, sino que se va haciendo un efecto trófico en el tejido dañado. En eso, por eso el poder de curación del sonido. Se va trabajando en ese tejido que se dañó por la patología. Se va entendiendo igual que en el cuerpo del estómago cuando hay heridas de úlceras, etcétera. El sonido trabaja esas heridas, María también, por supuesto, y eso va liberando el estómago, calmándolo, pero además sanándolo. Esa es la idea, ¿no? Además, fortalecemos de a poco nuevamente la identidad de la persona, se mejora todo el estado general de la persona, ¿sí? ¿Preguntas? Me encantan las preguntas. Sí. El que quiera hacer pregunta, por favor, levante su manito virtual, están todos invitados. Eh, ¿Cuáles serían los síntomas ante un abandono de involuntario tal vez, pero de niño, cuando nos traspasan a los brazos de las abuelas, de los tíos, porque no nos pueden cuidar? Hasta los 2 meses de edad, eso es de biosíntesis, hasta los 2 meses de edad es muy importante la contención, es muy importante ese apoyo entre la cabeza y la nuca, esa contención, esa amorosidad es muy importante. Todo el mundo habla de ahora, se estila mucho, una patología que habla mucho, que tiene que ver con esa soledad, esos miedos muy profundos. Para nosotros tiene un nombre eso, pero tiene que ver con ese desamor temprano y yo los hago ir nuevamente al parto. Ahí trabajo con María también en el parto para que sean recibidos amorosamente. Y más amorosa que María, imposible. Yo no soy tan amorosa como ella. Ahí van a entender un poco mejor el trabajo de María.
se puede ir técnicamente al trabajo de parto nuevamente para que puedan ser recibidos amorosamente y que no sigan sintiendo esos síntomas de profunda soledad y de profundo miedo, porque el desamor tiene que ver con que quedan muy desamparados. Y esos pacientes que supuestamente son muy inteligentes porque quedan en sus chakras altos, pero desconectados de su físico, porque es tanto el nivel de miedo que se desconectan y se van a los chakras altos. Son personas sumamente inteligentes, pero que no toman contacto fácilmente con su ser, ¿sí? Por eso necesitan que los abracen fuerte, por eso necesitan que sientan bien el abrazo fuerte y la contención fuerte para estas personas es muy importante, pero el trabajo terapéutico de contención y de trabajar estas heridas que estamos hablando desde hoy son importantísimas, porque para mí que hay que profundizar y trabajar desde el vamos, o sea, desde el parto en adelante, y si hay algo más, genéticamente se va genéticamente a lo otro que se tenga que trabajar, con el sonido y con María. Preguntas, me encantan. ¿Cómo se desarrolla una terapia? ¿La gente acude a ti a un lugar físico? ¿Tienen que estar preparados de alguna manera? ¿Cuántas son las horas que tienen que estar ahí? Los trabajos terapéuticos yo estoy estimulando mucho a la gente en grupos. ¿Por qué? Porque cuando atiendo a una sola persona me siento muy egoísta. Es como si María fuera para mucha gente, no para una sola persona. Entonces, cuando yo estoy estimulando con estas charlas, empezaron porque quiero estimular a la gente que trabaje en grupos. María es para todos. En México se trabajaba mucho en grupos, ¿sí? Yo viajé 7 meses por todo México y siempre habían grupos, 2 veces por día, ¿sí? Y había también sesiones individuales. Hay personas que quieren trabajar más profundamente sus heridas, está bien sesiones individuales, pero me interesa mucho en grupos porque María trabaja en cada persona, aunque yo cante para todo el grupo, ¿sí? María trabaja en cada persona, ¿sí? De acuerdo a la necesidad de cada uno. ¿Cómo tienen que venir? Cómodos, con ropa holgada, tranquilos, sin metales. Siempre pido que no traigan metales, porque rebota la energía en el metal. Muy relajados, muy receptivos, con ganas de trabajar terapéuticamente todo lo que hablamos. ¿Qué lleva de tiempo? Si es grupo, 1 hora y media, 2, dependiendo de la devolución de cada uno, dependiendo de la vivencia de cada uno, dependiendo de la necesidad de cada uno. Em, es largo para explicar, pero ¿cómo se trabaja? Bueno, eso que les dije antes, se trabaja la línea de vida, se van relajando, la respiración un buen rato, y después se empieza con sonido, después de un rato se convoca la ayuda espiritual de cada uno, más María, que es mi guía espiritual, y a trabajar. Cada uno trae un tema para trabajar, puede ser angustia, enojos, quiero trabajar determinado tema. En los grupos van a trabajar lo que ellos sientan con María, van a trabajar ese tema, ese problema económico, esa herida. Yo sugiero, en algunos voy a sugerir sesiones individuales dependiendo de la necesidad de cada persona, eh, para el sostén terapéutico. Y el trabajo a distancia a mí me ayuda a ver más sus sombras. El trabajo a distancia me ayuda a trabajar mucho con María. En grupos es muy lindo porque se potencia. em, Hay mucho para explicar. No sé si está respondida la pregunta. Sí, entonces también puedes hacerlo online como estamos ahora. A distancia se puede hacer. No hoy que la entrevista, hoy la No entrevista. todos, no eso. A distancia se puede hacer. Este, y es muy bueno. Hasta que no lo vivan, es difícil de explicarlo totalmente, pero la gente va a sentir, en cada sesión sienten cosas diferentes porque se va avanzando. Es como que van trabajando, por ejemplo, en México nunca fallaban, por algo sería, y yo les enseño a trabajar con María para que después sigan trabajando con ella solos, ¿sí? Este, este trabajo tiene que ver no solamente con sanar o curar como tú quieras, sino con enseñarles cómo. Quiero sanar tiene que ver con que la persona primero quiera sanar, por eso el título de la charla, que quieran sanar, que quieran trabajar todo esto, y a veces dicen, no sé qué herida tengo que trabajar, por ejemplo, pueden decir, bueno,
El canto los va a ir dirigiendo y María los va a ir dirigiendo a visualizar cuál es el tema que tienen que trabajar cada uno. Y es como, y simplemente los que quieren venir a disfrutar de la terapia y el canto terapéutico y canto sagrado para sentirse mejor. No tiene por qué haber heridas, pueden haber trabajado rato con otros terapeutas y pueden haber trabajado otros temas y ya se consideran como que están bien, pero que les gustaría experimentar y que les gustaría estar mejor. Sí, claro que sí. Como hasta ahora viene mucha gente que tiene que ver con que necesita mucha ayuda, entonces hablo de la ayuda, hablo de las heridas, hablo de la necesidad, hablo de la depresión, de los enojos, de la violación, de la violencia, hablo de todo eso, pero no quiere decir que todo el mundo necesite toda esa ayuda, pero se necesita y mucho. ¿Te ha respondido? Sí, so durante el transcurso de la terapia es que vas comunicando diferentes necesidades que vas sintiendo en ese instante. Primero hago la terapia, primero se realiza la terapia y no se interrumpe, porque no se puede interrumpir porque es un proceso que la persona está haciendo muy íntimo, ¿sí? No se dialoga durante la terapia, no en esta terapia. Se hace el canto terapéutico durante 25 minutos más o menos, ¿sí? Yo voy a tener el nombre y apellido de cada persona y voy a estar escaneando y viendo a cada uno, ¿sí? Y después la persona va a tener la oportunidad de devolver lo que vivió en la sesión de 25 minutos de sonido y de ahí la devolución del terapeuta para que entienda lo que vio y por qué. Y el trabajo terapéutico, ¿sí? O sea, el trabajo terapéutico empezó con el sonido mucho antes, pero nunca interrumpo porque es un proceso que se hace. Entonces es difícil. En una sesión individual es distinto porque en una sesión individual uno tiene que sostener y tiene que ir trabajando esa herida y profundizar más, etcétera, etcétera. Y ahí la persona puede tener otra necesidad y ahí se va trabajando más en conjunto con el paciente y se va dialogando un poco, pero se interrumpe muy poco porque el sonido es el que va dirigiendo con María, ¿sí? Y María, después de un momento de sonido, yo voy acompañándolos a convocar a María y a trabajar con ella en espejo lo que tengan que trabajar. ¿Se entiende? Es complejo y amplio para explicar, pero la persona va a traer el tema a tratar con María, va a trabajar ese tema que trae en cada sesión y, y va a ir trabajando eso. Y después van a decirle al terapeuta, en este caso a mí, van a decirme qué vivieron con María y cuál fue su experiencia para que yo los pueda ayudar a seguir el trabajo terapéutico. ¿Se entiende? Puede suceder que en la terapia grupal a las personas le dé vergüenza de exponerse. Sí, claro. Bueno, ahí la persona puede tener, ella puede decir que después quiera tener un diálogo con el terapeuta y puede hablar después, claro que sí, que no quiera exponerse, eso es muy privado de cada uno. Este, mm, siempre va a tener la devolución del terapeuta, pero puede dialogar con el terapeuta después, claro que sí. Sí, 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 sí. Y en el Sí, caso que alguien quisiera directamente una sesión privada, también puedes ofrecerla. claro, claro que sí, claro que sí. Sí, 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 sí. No ha sucedido en todas estas terapias en grupales. Generalmente cuando uno se expone a los grupos, sabe que va a trabajar distintos temas pero es cierto lo que tú decís, Adriana, de que la persona puede querer tener privacidad y que lo que movió en la terapia no quiera compartirlo. Y está bien, cada uno con su forma y se respeta absolutamente y lo comparte solo con el terapeuta para entenderlo más y para trabajarlo mejor, ¿no? Para seguirlo trabajando si ella quiere o si él quiere. Y el uno a uno también lo puedes hacer hacia distancia. Sí, 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 sí. Bien. Por ejemplo, el otro día un señor tenía cálculos renales simplemente. Eso se movió, se fue moviendo, pero se trabajaron paralelamente esos miedos, se trabajaron muchos temas a la vez y él en 2 sesiones pudo sacar esos cálculos al conducto correspondiente y pudo trabajar mucho, mucho para que se eliminaran en 2 sesiones, ¿sí? Y eso es cuando son síntomas físicos y cuando se trabajan esos síntomas, esos signos clínicos, ¿no? ¿Preguntas? ¿Cómo no?
Los lugares físicos también tienen su propia energía, también trabajas con esa parte. eh, Viene a mí hay Es que, es un lugar que donde yo vivo que es una casa que constantemente la gente entra, vive un tiempo y se va. Entonces, para mí, es una buena pregunta, Adriana, porque me pasa a veces con los pacientes que estoy trabajando en su casa, sigo trabajando los síntomas y de repente me pongo a mirar, uy, esa puerta. O sea, a ver, es como que me viene la necesidad de trabajar con María el espacio, la casa, la protección, la limpieza, Jesús. Y ya aprovecho a los ángeles, ya aprovecho toda la energía divina para trabajar la limpieza de esa casa, el que María recorra. A veces me voy a las oficinas de una empresa, pueden estar estando en la casa trabajando su tema, ¿sí? Y pues yo trabajo en tal oficina, me voy a la oficina con ellos y con María a trabajar esa oficina, a limpiar ese lugar, porque a veces hay que limpiar para que el cliente pueda entrar, porque a veces no puede entrar porque la energía no está trabajada, para que la persona se sienta más cómoda trabajando. Por ejemplo, en un paciente, me acuerdo, a distancia siempre, estoy hablando a distancia, ¿no? Tiene que cambiar las cortinas de su oficina, wow, ¿está? Y había que limpiar su oficina, y había que cambiar sus cortinas, y su hija se encargó de cambiarle las cortinas por el color que dijo María. Ah, no lo dije yo, lo dijo ella. Entonces, eso no pasó hace mucho, ¿sí? Em, Hay tanto para explicar, es tan amplio, pero hay muchos ejemplos. Este, ¿Qué pasa cuando María, Jesús, los ángeles trabajan en el trabajo en la empresa o en la oficina? Que esos trabajos cambian porque se limpia. Así como nosotros necesitamos bañarnos y limpiarnos, también los lugares energéticamente necesitan esas limpiezas, ¿sí? Porque no se mueve la energía correctamente. Entonces dejan de pasar cosas en el lugar, cosas buenas, ¿sí? Y si empiezan a pasar cosas malas, por ejemplo, empieza a andar mal, la persona se siente mal, se enferman, el trabajo cambia, etcétera. Bueno, por eso es necesario trabajar energéticamente, no solamente sobre nosotros, sino sobre los espacios. Es buena tu pregunta, Adriana, es muy buena. Pues se trabaja la casa, la cocina, el cuarto, y lo enumero más, cuarto. Se trabajan los vínculos. Es muy importante trabajar los vínculos. María lo hace tan rápido y tan bien eso, ¿sí? Porque las personas, los vínculos se van desgastando por la rutina, por el, el vivir cotidiano, se va desgastando la relación. Entonces ella se encarga de que eso cambie, las relaciones se pueden limpiar, se pueden trabajar, se pueden sanar, lo mismo que los chakras, o sea, se va limpiando esas conexiones entre nosotros. ¿Tá? Es tan sencillo eso. Después, ¿qué más para explicarla? Hay mucho para explicar, pero creo que todo parte de lo mismo. ¿Por qué se desgastan las relaciones? ¿Por qué se desgastan esos vínculos? ¿Por qué se entorpece la relación? ¿Por qué nos enojamos? Todos tenemos heridas en nuestro carácter. Ah, yo soy así, me tenés que respetar como soy. No, tenemos que trabajar esas heridas, porque si no trabajamos esas heridas, vamos a seguir proyectando ese enojo de papá en nuestro vínculo. O vamos a seguir proyectando esa angustia de mamá, esa depresión de mamá en el vínculo. Ah, porque vos sos así. No, no trabajamos nuestra herida. Y mientras no trabajemos y no transmutemos esa energía que vivimos de niños, vamos a seguir enojados y vamos a seguir lastimando al otro y lastimándonos nosotros. Entonces tenemos que sanar aquella herida con María, porque es más rápido, porque lo que siento de María es que es muy mágica. La divinidad es mágica, nosotros no. ¿Sí? Esa magia es la que nos ayuda a generar más sanación más rápido, porque se transmuta más rápido la energía de aquella herida, porque ese papá que se fue al otro plano, igual se le muestra arrepentido cuando se trabaja con María. Y María puede mostrar una otra energía de ese padre violento y puede sacar esa energía del violador de nuestra energía. Y podemos limpiar esa energía de la violación en nosotros y transmutar la energía de violación en nosotros. Sanar esa herida que provocó el violador. Retirarnos la energía del violador de nosotros. Cambiar el aspecto de la habitación donde, como ya les dije hace un rato, desmoronaban la niña, la chica, 18 años hoy, veía cómo se desmoronaban las paredes del lugar donde él la violaba periódicamente, desde los 7 a los 14.
¿sí? Entonces, esa energía, ¿cómo se mueve de rápido? ¿Entienden el trabajo de María cuál es? Como Definitivamente. terapeuta, como somatoterapeuta, como terapeuta en biosíntesis y como healing, como healer, como curador espiritual o sanador espiritual, no importa, tengo el permiso, entre comillas, de decir que el trabajo terapéutico de María es maravilloso, de la divinidad es maravilloso, ¿sí? Porque se transmuta la energía realmente, de esa energía que no tiene que estar en la persona, ¿sí? Y no y todo lo que trabajé de la violación y la violencia es lo que me ha logrado compensar como terapeuta de que la divinidad trabaja sobre esa energía y transmuta esa energía finalmente. Y la persona puede recuperar su libre albedrío finalmente y deja de tenerle miedo a su violador, pero también no elige otro violador en su cotidiano, ¿se entiende? Porque sin querer, si su energía aprendió la violación, va a elegir un violador sin querer y va a seguir repitiendo esa energía. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Porque eso es lo que su energía aprendió. Entonces, por eso la importancia de trabajar esas heridas, ¿sí? Y de modificar eso. Preguntas que así puedo explicarles mejor. Ok, Me está encanta. bien para mí. Cuando hay personas que son muy aferrados a sus creencias religiosas Ay, qué y, linda pregunta. y de ahí se están esperando que el milagro sucede porque ellos, según ellos, tienen la firmeza de que tienen mucha fe en Dios. Y pregunto esto porque hay un caso de una persona que sufre una condición crónica renal que Mm. viene desde los padres hacia atrás. Y en este momento ella tiene exactamente lo mismo, pero a su vez también sé que es muy aferrada a su parte religiosa. Es buena la pregunta porque, como les decía al principio de la charla, yo tengo a la Virgen María porque me entregaron a los 2 meses a ella. No quiere decir que tenga que ver con la religión el tema de la terapia. Yo tengo a la Virgen, mis colegas tienen otros guías espirituales. Brennan pide que tengamos conciencia del guía espiritual por todo lo que venimos hablando hasta ahora. El tener a María Virgen para mí es una maravilla, ¿sí? Pero no tiene que ver con la religión, tiene que ver con lo espiritual y terapéutico espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? No se vayan a la religión. A María tampoco le interesa que crean en ella. No tienen que creer en ella. Lo que importa es el trabajo terapéutico y que aprovechen a María porque es mi guía espiritual y porque ella es una hacedora, es una cirujana, es una trabajadora, quiere ayudar. Lo único que le importa es ayudar. Entonces, no nos pongamos a mirar. Yo soy católica, apostólica romana, pero no quiere decir que yo diga, porque tengo a María porque soy religiosa. No, tengo a María porque mamá me entregó a ella a los 2 meses de edad y hoy tengo conciencia de María como terapeuta. Pero yo primero estudié universidad, posuniversidad, biosíntesis, healing, registros akáshicos, senda chamánica, bla, 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 bla. Les cuento una anécdota interesante. Cuando hice la senda chamánica, estaba estudiando y había que saber sobre nuestro animal de poder, ¿sí? Y había que bajar un túnel y saber quién era nuestro animal de poder. Y yo me encontraba con una Biblia abierta y con un cáliz y me encontraba con una Biblia abierta o con un libro abierto, no sabía si era una Biblia, un libro abierto y un cáliz. Y yo decía, profe, no veo ningún animal de poder, veo nada. O sea, lo que quiero decir con esto es que cada terapeuta y cada persona que aprende todas estas técnicas terapéuticas tiene su ayuda espiritual. No tiene que ver con la religión, tiene que ver con lo terapéutico espiritual, no religioso. Es muy importante tu pregunta, Adriana. ¿Por qué? Porque tengo que ayudar a la gente a entender que no tienen que hincarse. Yo no, porque... No, aprovechen el conocimiento, la energía, lo que se mueve energéticamente. Yo hablo de la energía de María, hablo de esta ayuda espiritual y es sumamente valiosa. No tenemos que hincarnos en la religión. ¿Se entiende se va entendiendo lo importante que es lo que, no sé si se entiende y si se va entendiendo, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Y se puede, ¿crees que esta energía de María
puede ayudarnos a mover este estado crónico de un cuerpo físico? Les voy a contar, casualmente tengo una pacientita que sufre de un problemita en la uretra porque tiene una retroversión de la uretra, lo que le provoca dolores a nivel de esa zona del periné, ¿sí? Y estamos trabajando concienzudamente y estamos descubriendo que está unido mucho a lo neurológico. Entonces, al terapeuta le viene información exacta de lo que tiene que trabajar durante la sesión. En el caso de ella estamos trabajando periné con nuestro chakra superior, corona y más abajo, ¿tá? El séptimo chakra. Hasta que no estemos trabajando toda la parte neurológica unida al periné, no estamos, ahora empezó a aliviar la uretra, empezó a aliviar toda esa zona, porque estamos trabajando esas dos zonas, porque tienen que ver un chakra con el otro, ¿sí? O sea, ella está generando sin querer a nivel neurológico, a nivel de su historia. Ella nunca trabajó las heridas porque ella está acostumbrada a que yo le haga este mecanismo con María y no hemos trabajado heridas. No la he convencido todavía para trabajar heridas, ¿sí? Pero sí estamos trabajando lo que estamos hablando ahora y va bien, se alivia. Ella tiene conciencia que hay un tema neurológico y está viéndolo con los médicos también, ¿sí? Entonces, lo importante es saber que hay que saber de dónde viene esa dolencia crónica y que María es muy mágica y que es una cirujana. No sé lo que va a hacer en ese caso, no te lo sé decir, pero hay que conectar, hay que hacer la terapia y ver. No puedo predecir si puedo generar, porque tiene que ver mucho con lo que dije desde el principio, la receptividad de la persona, de que quiera trabajar, de tomar conciencia, de ver por dónde, etcétera. Y todas esas preguntas son en relación con la intimidad con María, con ese trabajo terapéutico con María, y en las sesiones se va viendo, ¿sí? Es complejo, pero muy lindo a la vez. Hemos aprendido hace un par de miércoles atrás esto de congelar nuestros duelos, nuestras pérdidas, nuestras emociones, básicamente. ¿Es posible que llegue alguien a ti diciéndote, sé que tengo que estar aquí, pero no sé lo que tengo que trabajar? A mí me pasó, te voy a contar al revés, me pasó de una paciente que vino aquí y que había perdido a su papá hacía poco, ¿sí? Y en el final de la sesión, ella lloraba, lloraba, lloraba por esa pérdida. Y cuando yo estaba escuchándola llorar, me viene la imagen del papá clarita, con su pantalón, con con el formato del cinto, igual que como si estuviera vivo, o sea que los seres en el otro plano están radiantemente bien, bárbaros, y la paciente no podía creer o sea, lo que quiero decir con esto es que es tan sencillo como eso. No sé si te estoy respondiendo la pregunta o me fui por las ramas. A ver cuál era la pregunta, Adriana, perdón. La pregunta es que hay momentos en que uno sabe que no está sintiéndose bien, pero no sabe cuál es el origen de eso. Entonces, es posible que lleguen a ti y te digan, María Isabel, yo no me siento bien, pero no sé por dónde empezar, no sé qué es lo que tengo que liberar, no sé qué es lo que tengo que trabajar. Ujú. ¿Puedes tú ayudarle en ese caso? Siempre se puede ayudar. Siempre que el paciente quiera recibir ayuda y está receptivo a todo esto que estamos hablando, se puede. Yo emito los sonidos y pongo a María y les hago tomar conciencia de María, la convocatoria que les decía hoy, y a trabajar. Y ahí preguntarle a ella lo que quieran preguntarle y aprender a tomar contacto con ella para sentir la respuesta. No me gusta la palabra respuesta, la energía de lo que quieren escuchar. ¿Se entiende? Son sensaciones, no son respuestas verbales, ¿sí? Es difícil de explicar porque les voy a contar una anécdota para que se entienda cómo la escucho. Yo un día estaba en Mazatlán una noche y termino la sesión de canto terapéutico y estábamos en las devoluciones, en esos comentarios de devolución y yo explicando por qué tenían cada uno esa vivencia. Y, mm, y de repente les dije, como un mensaje de María, todos son caballeros hidalgos con el bastión en alto. Y les pregunté a ellos qué estaba diciendo.
Y era que ese día en México era el Día de la Independencia, el día que el cura Hidalgo salió con el bastión de la Virgen de Guadalupe en alto a recorrer no sé contra qué tropas, no sé decirte, y yo no sabía que era el Día de la Independencia. ¿Qué trato de decir con eso? Que el paciente también puede establecer esos contactos con María. Y si no, yo lo ayudo, ¿sí? A tomar ese contacto y a escuchar un poco mejor si ellos tienen esa dificultad. ¿Se entiende? A veces la pregunta la hago yo y yo les doy una respuesta, pero que es para ellos, no para mí. Yo no la entiendo, la entiende el paciente. ¿Se entiende? Porque estamos trabajando su energía. Ahí está la respuesta, Adriana, me parece. Sí, creo que sí. Creo que sí. Bueno, yo sigo invitándolos a quien quiera hacer preguntas. Por favor, levante su manito virtual, abra micrófono, cámara y estamos aquí con María Isabel justamente para esto, para contestar, para aprender, para saber de que existe esta energía maravillosa que está al servicio de nosotros, los humanos, ¿verdad? ¿Te ha resultado alguna vez que alguien haya estado pero muy enfermito y tú, María, y tú han podido ayudarle tanto a recuperarse aquí o a pasar a la eternidad más rápido? Me ha pasado de todo, Adriana. Qué Un lindo. niño, de todo, de todo, de todo. Un niño que estaba en coma y tenía un tumor en el tronco encefálico y no podían hacer la radioterapia hasta que no saliera del coma. Y estaba, ahí, por supuesto, con todos los cablecitos, todo, todo en un CTI X de X Hospital de Uruguay. Y yo antes de viajar a Buenos Aires, en aquel momento viajaba a Buenos Aires todas las semanas, me acuerdo que fui al hospital porque la familia me pidió que lo viera para ver si podía trabajar con María sobre él. Y María lo operó, hizo cirugía espiritual, pero usando mi cuerpo. Entonces sentí todos los síntomas del niño, no se pueden imaginar el aplastamiento de todos los órganos que se sintió horrible, 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 pero el niño salió del coma. No fue mágico, fue un trabajo. Este, pero lo que quiero transmitirles con esto es que María te hace hacer de todo, te hace hacer de todo. Otra vez, mi propia mamá, voy a contarles esto, todo duele un poquito. em, Estaba muy grave, ya estaba por dar el paso para traspasar el alma de ella y estábamos cuidando con un hermano, ya estaba a nivel inconsciente, estaba muy mal y me tocaba descansar a mí en ese momento y en una me paré y fui a la habitación. Dice, no, no, dice, mi hermano ahora está descansando, déjala Isabel, anda a descansar. Y yo prendí la luz y vi su alma saliendo por la ventanita del hospital. O sea que sí o sí ayudas. De esos tengo muchos. O sea, no voy a contar otros porque es muy doloroso, ¿tá? Pero sí ayudas. Otro chico, sí, voy a contar uno más. Un chico en otra cobertura médica, no importa, estaba grave, estaba inconsciente, y cuando me vinieron a buscarlo fui a ver y toqué el lugar donde, y el papá sabía mucho de energía, digo, tú ponete en el corazón y yo me pongo en su cabecita a ver dónde fue, él se había desnucado. Y cuando toqué su cabecita sentí una profunda alegría. Era algo que no se puede explicar con palabras. Ahí me enteré lo que siente el alma cuando está en el otro plano. Sí. Por favor, déjalo ir, él está feliz donde está, le decía. Porque uno cree que el alma allí está. No, el alma está feliz ahí. Me tocó ver a un primo hermano también jugando a las 6:30 de la mañana. Estaba entubado, le digo yo, por favor, vuelve a tu cuerpo. No, ya no quería, estaba jugando en un parque, no quería volver. ¿Entienden? O sea, es muy lindo. No me preocupa todo eso, pero lo de mamá sí me dolió. ¿Te duelen algunas veces? Otras veces, al sentir la alegría del alma en el otro plano, no, Exacto. no. Es linda, ¿verdad, señora? Ay, no me acuerdo. ¿Marita? Hay tanto para contar, Sí, tanto, tanto, tanto. es bonito lo que tú cuentas porque me trajo el recuerdo cuando vi fallecer a mi esposo frente a mí. No habíamos ido a colocar una neurobionta
y entonces a él le provocó un paro cardíaco. Pero esto sucedió, digamos, a 2 cuadras de distancia, entonces llegamos a la casa y me dijo mi esposo, ahora llámate al practicante. Y en eso ya llegó mi hija, porque yo le había dicho al papá, llegó enfermo, le tomó un taxi, se vino rápido y entonces, y mi marido empezó, ¿cómo se llama?, con los ojos cerrados, a hacer así, así y movía los pies, lo movía los pies ya, como que no conscientes, me alcanzó a decir solamente eso, llama por teléfono. Y entonces llegó después, había ido a buscar una inyección el practicante porque pensó que le había provocado una alergia y que le iba a colocar algo. Y llegó y entonces, y de repente ya tiró la inyección al suelo y empezó a hacerle masajes cardíacos y respiración. Entonces yo le dije, yo nunca había hecho esto, pero como como él lo hacía y a veces uno en televisión veía algunas demostraciones, entonces yo le dije, déjeme hacerlo a mí. Y yo empecé a hacerle yo, pues, masajes hacia el corazón y a inhalar aire y darle a él por la boca, así. Y en eso yo siento que miro al practicante que hizo así, una cosa así. Y miré al practicante y le dije, oh, le dije yo, parece que le está resultando. Y él me miró con una cara de pena y era que él había expirado. No sé, porque tú dijiste que tuviste el alma, el espíritu de tu mamá que trascendió. Entonces, yo con mi hija y el practicante sentimos eso, ese Ujú. sonido así. Tú lo escuchaste a Entonces nivel físico. Ujú, claro, claro, entonces me trajo ese recuerdo. O sea, cuando tú ujú, nombraste ujú. eso, que eso fue lo que era la primera vez que veíamos fallecer a alguien delante, frente de nuestros propios ojos y de un Si ser tan tuviera, querido como mi sí, si esposo. tuvieran la capacidad la gente de poder visualizar la alegría que siente la persona en el otro plano, sería tan interesante, Adriana, porque no se quedan con la pérdida física, sino con la alegría de la persona que siente cuando pasan al otro lugar. Yo tengo otra anécdota muy linda para compartir. Mi tía estaba preocupada por su hermana que se fue 5 meses después que mamá. Y dice, "Ay, estoy preocupada porque está en el purgatorio". Yo de repente miro y la veo a ella radiante, más joven, bonita y riéndose de la hermana. Entonces, a ver, están felices en el otro plano. Yo no sé si a mí me tocan los que están felices, capaz. No sé decirles, pero es así, es así. Todo lo que he Ujú, visto hasta ahora así es. no me ha tocado nada raro de otra cosa. ¿Mm? El niño que abrió los ojos, que estaba en coma, no me quería nada, ¿eh? Les cuento que no se crean que van a ver un niño feliz porque lo haya hecho revivir, salir del coma. No, 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 no me odiaba porque no me conocía, ¿sí? No me conocía, nunca me había visto. Eh, pero fue hermoso ver esos ojos negros abiertos. Muy bonito. Gente. Este, ¿Consideras que en ese caso eh, ese niño tenía que terminar de cumplir una misión? es buena la pregunta. 2 años, no sé cuánto tiempo después, y 2 años, no me acuerdo cuántos años después, yo llamé a ese departamento donde era el niño, pues había ido de alta después de la radioterapia en ese tumor, y yo un día llamé y acababa de fallecer. Y Wow. yo pregunté, ¿por qué? Porque ese era el momento, Adriana, como tú dijiste. O sea, en aquel momento que yo participé cuando me pidió la familia, era porque la familia estaba desesperada, no era el momento. Había mucha desesperación alrededor y había algo que terminar de solucionar, entre comillas, no sé qué sería, pero ya cuando yo llamé años después, ya había otra paz, había otra tranquilidad, como que había, no, no era aquella desesperación, no, no. Entonces, uno ayuda lo que tiene que ayudar en el momento que tiene que ayudar. No decido yo, decide la energía del niño con la divinidad. Yo no, yo solamente soy una terapeuta XA que hago mi trabajo, no soy otra cosa, ¿sí? El don de sanación lo tenemos, son ustedes, los que trabajan en sanación son ustedes. Yo solamente colaboro como un bastoncito provisorio, lo que necesiten. Un canal, un Un puente canal útil, una herramienta útil, es- pónganle así, al servicio. Y al gracias, servicio. gracias por Mm, estar al servicio, ¿no? mm. ¿Es alguna otra anécdota? Lo que dijiste es con respecto que te han tocado todos aquellos felices que están del otro lado. Yo también tengo la anécdota de mi papá. Mi papá estaba a un paso
Y él era como yo lo estaba cuidando esa noche, él llegaba, se iba a aquel lado y volvía, se iba a aquel lado y volvía. En un punto se puso a cantar en una forma de como murmullo, una cosa así, cantaba. Entonces yo le preguntaba, papá, ¿quién está allá? Y yo le empezaba a decir, está la abuela, y me decía que sí. Los amigos de él que ya habían fallecido me decía que sí. Entonces yo le decía, ¿están cantando? Me decían sí. ¿Te están esperando? Sí, me decía con la cabeza. Entonces yo le decía, papá, váyase, Ujú. váyase, nosotros acá vamos a estar bien, ya somos todos grandes, ya hizo suficiente. Pero Qué sí lindo. él estaba con esa alegría. Qué Lo que a mí, importante, qué importante que la gente tenga esa posibilidad de soltar o dejar ir, porque a veces nos aferramos. Yo, por ejemplo, en aquel momento me aferraba a mamá, no quería que se fuera, pero mamá se tenía que ir. Y mi hermana más chica fue la que me dijo, no seas egoísta, Isabel, déjala ir. ¿Ah? Entonces, por supuesto, la acompañé en todo lo que pude, pero la dejé ir. Le hice un salón de fiestas para ella. El sueño era de ella. ¿Ah? Un salón de fiestas precioso, le hice y el sueño no era tan grande, ella no quería algo así, pero le hice todo lo que pude y le habían dado 5 años de vida y se fue en un año. ¿Sí? ¿Qué quiero transmitir con eso? Que el alma, el viaje del alma hay que respetarlo y hay que saber dejar ir y saber cómo dejar ir y dejar ir. No aferrarnos a nada, no, nadie nos debemos aferrar a nadie, ni en vida ni en muerte, nada. Este, en vida también, o sea, en vida tenemos que saber cuando no nos dejan de querer o cuando no queremos o dejar ir o soltar para sanarnos y dejar sanar lo que sea. Este, n- no sé, ¿preguntas? Me encanta. la verdad. Bueno, yo creo que hemos tocado muchos No sé temas. si quedó más o menos claro. Me interesa saber si les quedó claro la forma de terapia. ¿Qué pasa? Esta forma de terapia tienen que ver con una parte de aprendizaje universitario, posuniversitario y otra parte que tiene que ver con el maestro interno y con María. Fíjese que el trabajo de espejo con María no es conocido. Es muy difícil de transmitir algo tan íntimo, ¿sí? Porque es algo que conversé con María, que lo estoy haciendo con María, y es difícil transmitir algo que no se conoce, ¿sí? Y que la gente lo entienda como tal, como una terapia útil, ¿sí? Yo aprendí que es muy útil. Yo aprendí a entender que María trabaja mágicamente y que me resume mucho mi trabajo terapéutico con los pacientes. A mí me ayuda mucho a que el paciente evolucione más rápido y que el paciente pueda tomar conciencia más rápido y trabaje realmente heridas que son muy difíciles de sanar en el cotidiano con las terapias tradicionales o con las otras terapias. Entonces, para mí tener la ayuda de María terapéuticamente es muy bueno porque me da un respaldo muy grande como terapeuta para ayudarlos a ustedes. Es como generar realmente sanación. Por eso insisto tanto en compartir esto, porque no, sería muy egoísta de mi parte no compartirlo. O sea, es como, sería muy cómodo. Y creo que si María está conmigo y Jesús y los ángeles vienen también en las terapias y me ayudan a exorcizar y me ayudan a... Porque en las sesiones a veces termino o sea, primero empiezo exorcizando porquerías y cosas y cosas y cosas y después termino con la terapia tranquila, pero hay mucho trabajo para hacer en las personas. Las personas no tienen idea a veces lo que tienen para trabajar. No es solamente limpiar chakras y equilibrar el sistema del paciente. Hay que sanar, quiero sanar, necesito sanar. Entonces, ¿cómo se hace? Como estuve explicando hasta ahora, no es suficiente con poner, o sea, no quiero desmerecer nada ni nadie, porque todos, creo que todos tienen ayuda espiritual, pero no hablan de su ayuda espiritual. Creo que no, hay muchos que trabajan con ayuda espiritual calladitos la boca. Yo no, yo cuento. Yo creo que hay que contar porque la gente tiene que saber que ese trabajo no es del terapeuta, sino de la divinidad. Y hay que respetar el trabajo de la divinidad y hay que ponerlo sobre la mesa, como digo, blanquearlo, porque no por hacer apología, no, sino porque para que la gente lo tenga muy presente y sepan tomar esa ayuda.
No es solamente, no es del terapeuta la ayuda de María, es para todos. Por eso insisto en que entiendan este tipo de trabajo y que lo tomen. Por ejemplo, los pacientes en México dicen, yo me llevé a María y al sonido, ahí la puse en la pared y seguí trabajando terapéuticamente con María. Sí, lo que quieran cada uno. Eso es respetable en cada uno. Em, no se necesita ser devoto de María, reitero. Se necesita solamente hacer la terapia si quieren, eso es respetable de cada uno. Este, y cada uno decide lo que hacer. No, yo estoy a las órdenes para lo que necesiten. Preguntas, primero me encantan las preguntas a mí, me encantan las preguntas. Y porque van a tener muchas dudas o muchas interrogantes, bienvenido todo. Y yo quedo a las órdenes, Adriana, para lo que necesiten. Antes de olvidarme, recordar que este video estará en nuestro canal de YouTube. Por ende, en la parte de descripción estarán todos los métodos y formas como comunicarse con María e Isabel. So, aquellas Mm, personas que estén interesadas en participar en un grupo terapéutico o tal vez alguna sesión individual, por ujú, favor, ah, úsense del servicio que se está ujú, ofreciendo. ujú. Y lo otro que necesito preguntar es, Ay, me encanta, me encanta. ¿crees que le puedes preguntar a María si nos puedes hacer un pequeño ejemplo de un cántico? Mm, 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 mm. Creo que dice algo así como que todos tenemos el don de sanación, que podemos sanar o no sanar. Eso es una elección muy personal de cada uno. Mm, María. Mm, María. Es importante que no que escuchen, para escuchar tienen que cerrar los ojos, sentir esa línea de arriba de la cabeza hasta el fondo de la tierra. Esa línea pasa por todo el eje del cuerpo. Respiran para dirigir esa línea hasta el centro de la tierra, desde arriba, desde la fuente de vida que está a un brazo de distancia de nuestra cabeza. Si vienen la oración, la escuchan, hacen oración como viene en este momento, oración. María Jesús. Viene mucho Jesús. A ver, ¿qué pasa, Adriana? Es complejo porque fíjate tú que recién empecé a hacer la línea y ya venía la oración. Venía la oración significa ya viene el canto sagrado, no viene el sonido terapéutico solamente. Entonces, yo ya empiezo con el canto sagrado, así que hay mucho trabajo para hacer y la seriedad de este trabajo tiene que ver con la comunión con la otra persona del otro lado. Es muy difícil hacer un canto a ciegas sin tener la energía de las personas delante, ¿sí? Solamente tengo a dos personas, no sé quién más está ahí escondidito. Eso me hacían cuando cantaba para el COVID, para toda la gente, había 200 personas, pero yo no tenía las caritas ni nada, yo igual hacía el canto, pero era tan injusto hacer el canto sin la devolución energética y yo hacía un canto como a ciegas y no era era buenísimo para la gente, ¿entendés? Porque ellos con eso fortalecían su sistema inmune para que el virus no entrara, ¿sí? ¿Entienden lo que quiero decir? Fortalecían su sistema, esa era la función del sonido en ese caso, para prevenir el ingreso del virus a las personas. ¿Ah? Pero 8 personas devolvían la información de toda esa gente que estaba ahí. Entonces es bueno que, así como yo blanqueo a María y hago toda esta exposición para ustedes, sería bueno que la gente se expusiera también para devolver, digamos, todo esto que se da, ¿se entiende? Para que tomen, pero también devuelvan un poco presentándose, mostrándose, preguntando, indagando, lo que quieran, lo que deseen. Eso es muy de cada uno. Y en el caso que nosotros
pudiésemos abrir cámaras en este minuto, ¿crees que podemos lograrlo? ¿Un poquito de sonido quieren? Y Yo después la sí. devolución. Mi ser me dice sí. ¿Ustedes quieren eso? ¿Usted quiere, Merita? Sí, lo sentí, ¿sabes? María Isabel, que lo sentí como celestial. Celestial tu Ese. sonido, tu eso, y cuando tú dijiste cerrar los ojos, cerré los ojos. Uy, pero fue maravilloso, Bien. maravilloso. Vamos a sacar los lentes, Marita. No, no los veo sin los lentes, ¿eh? Sacamos los lentes. Respiramos profundo hasta el ombligo. Llenamos de naranja toda la pelvis. María Jesús. Viene Jesús también. María Jesús. María Jesús. María Jesús. María Barrios Cors. Ya viene limpieza. Convocamos a María, Jesús y a los ángeles. Mucha oración. María. Barrios Cors, María. Mucha limpieza. Oración íntima en silencio. María. Barrios Cors, María. María. Jesús. Bueno, Merita, ya que estuviste aquí, tu chakra de la garganta, Merita, qué madre de Dios, la boca semiabierta, hay que trabajar tu chakra de la garganta, tu espalda alta, por ahora en el escaneo, corazón, hay mucho trabajo para hacer. A ver, Adriana, mi querida. La boca semiabierta, Adriana. Mucha oración a nivel de la garganta también. Ríos Cors, María. Yo estoy trabajando los chakras altos nada más, chicas, ¿eh? Ruega por nosotros. Bien. Espero que hayan percibido un poquitito. Les explico. Gracias. Merita, tu garganta hay que trabajarla, tu pecho, tu espalda alta, ¿sí? Adriana, tu garganta, ¿sí? Hay mucho para explicar, aunque les parezca mentira, hay mucha la información que viene, ¿sí? Y hay que trabajar esa información que viene, ¿sí? Me encantó poder hacer esa pequeña demostración chiquititititititita, Adriana. No sé si quieren más preguntas. Yo creo que con esta demostración ya la gente puede tener más abierto el panorama de el servicio que ofreces y al conjunto con María cómo trabaja esta energía. Quiero dejar bien claros una cosa importante. Eso que hice fue una cosa chiquititita, pero imagínense que venía limpieza para hacer, venía las sombras para trabajar de limpieza de columna, de chakras, bueno, todo lo que dije recién antes, y se trabaja con muchísimos sonidos, porque cada chakra tiene un sonido. Tenemos la I principalmente, que trabajo mucho con la I, la E, la A con el corazón, la A grave en el estómago, la O debajo del ombligo, la U en el chakra raíz. Hay mucho para hacer, trabaja con colores, con el sonido, bueno, con María ya hablé mucho, y es muy complejo para explicar, pero me encantaría poder ayudar en todo lo que se pueda. A las órdenes. Fue un placer compartir, Adriana, Merita, fue un placer compartir con ustedes y con todos los que no están, que no se ven. Con mucho gusto. Muchas,
muchas gracias María Isabel. Y no te quepa la menor duda que todos los que estamos acá vamos a compartir, cuando nos traiga el video a YouTube, lo vamos a compartir, le vamos a poner me gusta y nos vamos a suscribir, porque esto ha sido muy valioso. Yo siempre se lo envío a muchos contactos, también igual que Adriana y todo el grupo, ¿verdad? Así que Ujú. agradecida total, ha sido realmente mágico, mágico lo que tú, celestial, porque magia como es de magia, celestial, y ahí me has transportado a, a mí y a nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. A las órdenes, gracias a ustedes por escuchar, por tener esta paciencia y por su tiempo. Gracias, Adriana. Muchísimas Gracias. gracias. Quisiera yo hacerte esta última pregunta. ¿Ya estás organizando algún grupo en este momento donde la gente pueda participar? No organicé nada directamente en este momento. Me interesaba mucho que la gente primero escuchara todo esto, pero sí, Adriana, me gustaría que ustedes también, o con ustedes, como quieran, o me digan qué tengo que hacer para poder invitar a la gente que quiera participar de un grupo, con mucho gusto, ¿sí? Ya cuando ustedes quieran, ordenen que hacemos lo que ustedes digan, ¿sí? ¿Sí? ¿Se Excelente. entiende? En el lugar que quieran. Así a distancia, digo, ¿no? Claro, claro. Excelente. Bueno, hablaremos con la producción, nuestro querido ¿Cómo R. no? Muchas gracias de verdad, Adriana, fue muy linda, fueron muy lindas las preguntas. Tu energía es preciosa, tu Gracias. energía es muy linda y quiero que lo sepas, ¿verdad, Ermita? Merita, no, Ermita no, Merita. Es preciosa tu energía, Adriana, es un placer enorme. Así que gracias para ti, gracias a Ernie también, ¿sí? Gracias, gracias, Muchas gracias, gracias, gracias a muchas todos ustedes gracias. que siempre están con nosotros. Recordarles que estaremos presentes el próximo miércoles a las 7 p.m. hora de New York. Recuerden que Dios es amor y nosotros parte de ese amor. Mm, Gracias, Así es. gracias, gracias. Gracias de verdad.